Este es el panel número 3, que es con el título de la equidad del género en la educación, perspectiva de un grupo de estudiantes doctorales puertorriqueños desde un acercamiento fenomenológico. Entonces, les voy a hablar acerca de la doctora Marigüelda Padilla, que es la que les va a presentar el tema. La doctora Marigüelda Padilla cuenta con un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en ciencias de la Universidad de Massachusetts y un doctorado en educación con la especialidad en consejería. Actualmente es catedrática asociada de la Universidad Ana G. Méndez, investigadora y especialista en asuntos del género y en el paradigma cualitativo. La investigación que ella les va a presentar es un diseño fenomenológico. Tuvo como objetivo principal explorar las perspectivas de la equidad por género en el contexto de la educación en Puerto Rico. Los participantes fueron 10 estudiantes doctorales en educación en una institución de educación superior. Estos contaban con vasta experiencia como docentes y como administradores y supervisores. La interrogante principal giró en torno a la implantación de un currículo dirigido a la equidad de género en el sistema educativo puertorriqueño. Los datos se recogieron mediante un grupo focal de metodología científica utilizando preguntas semiestructuradas. Los hallazgos de la investigación revelaron que la mayoría de los maestros en las escuelas asoció la perspectiva de género erróneamente con prácticas de sexualidad debido al desconocimiento que estos tenían sobre el tema. Se confirmó una falta de uniformidad en la definición del término, lo que provocó una implantación inapropiada del currículo. Les dejo a la doctora Marigüelda Padilla. Muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Ay, qué bueno que esta conferencia me tocó temprano, porque así es por la tarde sé que se me duermen. Miren, antes de empezar, para mí es un placer estar aquí con todos y todas y hablar un poco del tema del género. Es un tema que a todos nos toca, ciertamente, ¿verdad? Tiene que ver mucho con nuestra identidad, tiene que ver mucho con familiares, con nuestra comunidad, incluyendo ciertamente a la comunidad educativa. Y les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí son maestros o maestras? Déjame ver, ¿me escuchan así mejor? Porque no me gusta estar detrás del bol. Una nada más, ¿cómo hacer? Y educadores o educadoras. Ahora sí estamos hablando, entonces son todos y todas. Así que quiere decir que este tema, ustedes han escuchado de la implantación del currículo, la implantación, perdónenme, abortada. ¿Me escuchan bien, verdad? La implantación abortada del currículo de género que se trató de implantar, ¿verdad? Con la Carta 2016 en Puerto Rico, con la Carta Circular. Todos hemos estado allí, están familiarizados y con este tema, ¿correcto? ¿Están familiarizados con la investigación cualitativa? ¿Han oído hablar de la investigación cualitativa? ¿Sí o no? ¿Investigación qué? Cualitativa. Cualitativa. Ajá. Y la cualitativa, rápidamente, es en muchos libros en la literatura se le conoce como la descolonización del método. Miren, qué interesante. Y la descolonización del método significa, y esto lo trajo Ivona Lincoln, que es una de las grandes autoras de la investigación cualitativa, es porque este paradigma surge como antepuesto a lo que es el método tradicional que todos conocemos para hacer una investigación, que es el método cuantitativo, ¿verdad? El método que tiene variables, que tiene hipótesis. En contraposición, el cualitativo
recoge experiencias de seres humanos, pero en vez de ser numérico y utilizar estadísticas y variables esta metodología. ¡Ay, qué chévere! Aunque mi voz es bastante fuerte, ¿verdad que sí? Todavía me queda algo, Dios mío. Miren, no es fácil. Esta edad no es muy fácil, ¿saben? Y ser mujer, todos lo sabemos, con el respeto de estos caballeros que están aquí, que nos apoyan, pero ser mujer es bien difícil. Es mucho más difícil en la sociedad. Definitivamente. Yo espero que todos concurran conmigo en esta premisa. Bueno, pues les decía que en vez de tener variables, de tener hipótesis, la investigación, el paradigma cualitativo, lo que tiene es, como se recogen los datos, es de manera textual, es analizando contenido, el contenido de las palabras, analizando las palabras. Así pues, no se utilizan técnicas de estadísticas para probar los datos, no se utilizan variables, se utilizan conceptos y tampoco se utilizan hipótesis, se utilizan preguntas de investigación. Así que por eso Ivona Lincoln lo llama la descolonización del método, porque ante un método tradicional, que era el que imperaba de la investigación cuantitativa, pues surge y se prueba en el método científico la investigación cualitativa y una descolonización del método. Creo que ya lo expliqué, ¿verdad? Porque estaba el método que predominaba, el método dominante en la investigación, pues ahora tiene un método alterno, que es una manera completamente diferente de investigar. Así que en esta investigación cualitativa se utilizan pocos números, quiero resaltar eso. Y aunque se utilizan pocos números de participantes, bueno, ciertamente son pocos números de participantes, no se pueden generalizar los resultados. Y ustedes dirán, pero qué porquería de investigación. No se pueden generalizar los resultados. Es cierto, pero eso no le quita la validez que representó ese fenómeno en ese grupo particular. Así que de eso es lo que vamos a hablar, de una investigación cualitativa. Estamos ya un poquito más navegando en el paradigma cualitativo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, déjenme decirle que Carmen Rebeca se me adelantó y ya le dijo toda la investigación. Así que yo voy a ir un poquito a tratar de abundar en lo que ella ya les dijo, lo que ella reseñó. El título anterior, sí, es la equidad de género en la educación, perspectivas de un grupo de estudiantes doctorales puertorriqueños desde un acercamiento fenomenológico. Fenomenológico. Ay, qué palabra esa más trabada. Fenomenológico, para ponerlo en contexto, significa en latín percepción, aparición, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Cómo yo puedo percibir un fenómeno. Es bien interesante porque es un poco filosófico este trasfondo. Y surge con Husserl, que era un matemático, donde él nada más y nada menos que quiere estudiar la conciencia del ser humano. Imagínense cómo estudiar la conciencia. Qué difícil, ¿verdad? Y lo que nos propone y toma el método fenomenológico es precisamente que tratemos de buscar como investigadores no el texto de lo que nos dicen los participantes, sino el contexto, qué hay detrás de sus palabras. Así que se podrán imaginar que esto es un reto bien grande como investigador, porque usted no va a transcribir las palabras exactas de lo que le dijeron sus participantes. Es un reto para analizar realmente qué es lo que quiere decir, qué hay detrás de esas palabras, reflejando un poco, ¿no?, lo que está en la conciencia de ese ser humano. Y de eso se trata la fenomenología. Podemos seguir. El propósito fue
describir, conocer y analizar las perspectivas de este grupo de estudiantes ante el currículo de equidad de género. Vamos a ver qué pasó aquí. Ya Rebeca les dijo, la metodología fue cualitativa, se utilizó un grupo focal. Y ustedes saben que los grupos focales se utilizan para muchas encuestas, hay compañías que los utilizan para productos, para mercadeo, propósitos de mercadeo, pero el grupo focal también tiene unos propósitos científicos, ¿verdad? Ciertamente que esté todo estructurado y sistematizado como requiere una investigación. Se hizo unas entrevistas semiestructuradas con ese grupo de estudiantes que participaron voluntariamente. Estos estudiantes tenían mucha experiencia como educadores, como son ustedes y como estoy segura que ustedes la tienen. Y los estudiantes estaban en una escuela, en una universidad, ya la mayoría casi terminando sus doctorados. Así que podían contar, podían relatar cuál había sido su propia experiencia, ¿verdad? Con mucha capacidad. Eso es importante en una investigación fenomenológica. Esas entrevistas se les hizo, fueron como 10, 15 preguntas, tal vez un poco más, para entonces adentrarnos en el fenómeno bajo estudio, que era el currículo. Sí, ya Rebeca les dijo que habían sido 5 estudiantes doctorales, PhD o EDD. Ya les conté lo de la experiencia y tenían que tener carta circular, perdón, les dije ahorita 2016, es 2015. De la carta circular 19, 20, 14, 20, 15 del Departamento de Educación. Esos eran los criterios de inclusión. Este grupo está familiarizado con esa carta. ¿Fue derogada? Sí, fue derogada. Sí, al final les voy a traer ahora la carta, que no la he encontrado, la carta físicamente, pero sí fue derogada. Esa fue la carta que trajo este revuelo de poner, de implantar, disculpen, el currículo de equidad de género en la educación. Causó mucho revuelo. De ahí es que surge, ¿verdad?, el motivo de la investigación. Ay, este micrófono pesa. Sí, puede ser. Sí. Ok, vamos a los hallazgos, ¿no? Los participantes expresaron que ese currículo se implantó de una manera forzosa. ¿Qué quiso decir esto? Porque no hubo consulta previa. Yo no sé si aquí algún maestro, maestra, educador participó en este proceso, pero por lo menos ese grupo expresó que no hubo una consulta previa con los maestros. No era consulta para ver lo que ellos esperaban, lo que ellos pensaban sobre eso, sino más bien una consulta de cómo se iba a implantar el currículo. ¿Alguien pasó por esa experiencia? 2014-2015. Todos son bien jovencitos aquí, ¿ah? Ajá. Ajá. Exacto. Correcto. Y les fue consultado en términos de que le dieron preparación, le dieron... Ok, ¿cómo vamos a... Imagínense ustedes, ¿cómo vamos a dar... ¿Cómo ustedes van a enseñar un currículo si no tienen una preparación adecuada sobre un tema? Para empezar. Y no estamos hablando de cualquier tema. Vuelvo a lo que les dije al principio, esto es un tema controversial. Controversial porque todo el mundo identifica género con sexo o género con raperos. Ay, Dios mío, nos han
violado esta palabra. ¿Y qué es género en realidad? ¿Qué es el género? Les pregunto yo. Qué voz fuerte, me gusta. Lo que la sociedad dicta que tiene que hacer una persona de acuerdo a su sexo. Correcto, sí, esos son los estereotipos del género. Son a base de el poder también, ¿no? es una construcción, como dice el compañero, gracias, es una construcción social. Yo creo que todos aquí son personas profesionales, ciertamente educados, y comprenden que es una construcción social. Sin embargo, ¿verdad? Que son elementos, como dijo también la compañera, que se van construyendo sobre el tiempo y que hay unas maneras esperadas de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Lo masculino, la construcción masculina y femenina. Ajá, excelente ejemplo. Y miren, nuestra sociedad está minada de todas estas construcciones sociales y aunque ustedes no lo crean, en el 2022, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos, yo sé que aquí todos, o gran mayoría, tuvieron hijos o hijas? ¿Cuántos hubiesen vestido un bebé color de rosa cuando salió del hospital? A un bebé varón. Tú lo hubieras hecho. ¿Cuántos lo hicieron? Y dijeron, no, a mi hijo varón yo lo voy a vestir de rosa cuando salga del hospital. No lo hacemos porque tenemos construcciones sociales. ¿Cuántos de ustedes que se casaron, los que creen en las bodas tradicionales, verdad? Que eso es un estereotipo, pero de eso no vamos a hablar hoy. ¿Cuántas mujeres se casaron de color que no fuera blanco? ¡Ay, bravo por ustedes! ¡Súper! ¡Súper! Pero la mayoría, no, yo no fui, pero van de blanco. Van de blanco porque se estipula la pureza de la mujer basado en una vestimenta porque son creencias, como dijo el compañero, los estereotipos del género son creencias que vamos perpetuando de una sociedad, de una generación en otra, las perpetuamos y las pasamos como ya por hecho. O sea, yo me voy a casar con un traje blanco, ¿pero por qué? Porque la mujer significa pureza, pero al hombre no le exigimos pureza. Y entonces, y miren, la equidad, ¿verdad? Luego de este estudio que les sigo mostrando, la equidad tiene que ver no solamente con lo que es femenino y lo que es masculino, ¿verdad? Sino que la equidad la vamos también construyendo poco a poco con nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras visiones de mundo. Así que vamos a empezar a cuestionarnos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me casé de blanco? ¿Por qué no le pude? Y miren, no es que seamos rebeldes sociales, pero es que tenemos que como educadores ser agentes de cambio y tenemos ese compromiso. Y como educadores también, ciertamente. Bueno, continuamos. Los participantes describieron que la mayoría, eso de maestres, es utilizando un poco el vocabulario inclusivo, que déjenme decirle, a mí todavía se me hace difícil. Y yo sé que la Real Academia dijo que no, que esos maestres, ni estas, ni estos, no van en la escritura. Y pues yo lo respeto. Dicen que los maestros asociaron la perspectiva de género erróneamente con prácticas de sexualidad. Yo no sé qué pasó en su vida, pero se metió en la religión y está, pero ya tú sabes, está tocó el medio. Una caricatura de un
puño, un padre con la Biblia y un escudo encima con el arcoíris de Gay Pride. En relación a lo de la enseñanza en equidad. Mira qué interesante, ¿verdad? Y la equidad va de la mano del... Terrible. Terrible. Y la equidad va... fíjense que entonces muchos maestros, ¿qué ocurre aquí? Que sí, que hubo una percepción de los maestros que pensaron y asociaron que la equidad era hablar de la identidad de género, pero ustedes lo saben, cuánta gente no se opuso, que si entrar al baño, que si cómo los nenes van a entrar al baño de las nenas, o las nenas de los nenes, o cómo le voy a enseñar sexo. Miren, a mí me dijo alguien de la familia que es gastroenterólogo, y me dice, ¿pero qué tú crees? ¿Qué es eso, Mariwilda? Yo le voy a estar enseñando a un nene de 5 a 6 años a que sea gay. Y yo, Dios mío, nada más lejos de la verdad. En primer lugar, y ustedes lo saben, en el desarrollo humano no se discute en esas etapas, excepto Freud, ¿verdad? No discute ni trae nada asociado a la sexualidad en un desarrollo psicoemocional, ¿verdad? Excepto Freud, que él sí habla de las etapas sexuales. Pero no es enseñarle sexualidad, no se puede. No están maduramente preparados, óiganme. No hay que ir a la universidad casi para saber eso, ¿o no? Pero causó un montón de revolución, que si los baños de hembra, y ahí eso sustenta uno de los primeros hallazgos de la investigación. Se tergiversó. Los maestros, ¿verdad? Los maestros o la mayoría, no solamente de los educadores, de los administradores del sistema escolar de Puerto Rico, pensaban que era asociado a la sexualidad. Y el género, vamos a ver cuáles fueron las definiciones, a ver si es verdad que tiene que ver con la sexualidad. Esa asociación, miren, derrumbó al currículo desde el inicio. Porque entonces ahí ustedes vieron que hubo oposición de los padres, oposición de mucha gente, oposición de grupos comunitarios, o sea, bueno, yo creo que todo, no voy a decir esto, pensaba en lo que el gobernador de Puerto Rico piensa actualmente del tema, pero no sé. Eso es especulación. Bueno, tenemos algo que él piensa del tema ya mismo, porque vamos a ver cómo la carta circular cambió. Ay, qué pequeñas quedaron esas. Ok, ¿cuál fue la experiencia que se constató? Pues hubo una interacción positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las interacciones entre pares. Ellos constataron que tal vez el currículo de equidad de género podría traer una participación por igual, que eso era lo que me estaba refiriendo anteriormente. La equidad no es tampoco que un sexo sea más poderoso que el otro, ni es pelear porque queremos ser las mujeres que lo hacemos todo, no, es que tengamos el acceso de igual forma. No es que queramos ser mejores que otra. Mire, yo no quiero tener pelos que me estén guindando en las axilas, perdónenme. Y yo creo que aquí ninguna mujer tampoco, nosotras no queremos ser como los hombres. Ni los hombres quieren ser como las mujeres. Y usted es lo que es y es feliz. Sea lo que sea, no quiere ser más nada. Pues así mismo pasa con la equidad. No es el punto como había en los 60, porque eso fue lo que se trajo en un principio, ¿no? Que los hombres y las mujeres tenían que hacer una participación equitativa, por igual. Ok, ¿qué significa eso? Uy, esto me trajo problemas a mí en mi matrimonio a principio, hace como 30 y pico de años atrás. ¿Qué quiere decir? Que si mi participación es 50, si yo lavo, le corresponde a mi pareja mapear.
Si yo barro, le corresponde mapear. Si yo cocino, le corresponde. Oigan, porque esos eran los discursos en los 60, ¿verdad? Con el trasfondo de la guerra de los derechos civiles. Entonces era, tú haces esto, yo hago esto. Pero ya eso ha cambiado y se lo puedo decir porque hice otra investigación ya para principios del 2000, donde se buscaba ver cuál era la percepción de la equidad entre parejas casadas que creían en la equidad. Miren qué interesante. Que espero que aquí hayan varias, ¿verdad? Que tengan a sus parejas, que sí crean y pongan en acción la equidad, ¿verdad? Y como les digo, pues yo le decía a mi esposo, si yo barro, tú tienes que mapear. Yo estaba con ese discurso también, el de Gloria Steinem, esta feminista muy famosa que todavía está viva en los 60 y que tuvo una participación bien grande en las protestas de los 60, en la guerra para los derechos civiles de Estados Unidos, ¿verdad? En aquel momento, en la guerra de Vietnam. Bueno, pues continuamos. Sí, dale hacia atrás. La experiencia de ellos también constató que había una gran necesidad de realizar foros educativos sobre este tema. Y yo creo que nosotros como profesionales lo podemos validar, ¿verdad? Porque todavía escuchamos muchos estereotipos, porque esto se pasa por de forma oral mayormente, ¿verdad? Y todavía los escuchamos. No les digo ni las canciones. No voy a hablar de Bad Bunny. Prohibido hablar de Bad Bunny. Pero ayer yo venía escuchando una canción que decía, y aquí mucha gente se tiene que acordar, óiganme, porque ustedes no son tan millennials igual que yo. Y era esta canción que dice, qué inmenso ser el dueño de la finca, el Jaragual. Ajá, de Ismael Rivera, Dios mío, de nuestro grande Ismael Rivera. Pero así es como vamos propagando, ¿verdad? Los discursos que perpetúan las construcciones sociales. Los estudiantes también hablaron de que hubieran más disertaciones y más investigación sobre el tema de la equidad, porque realmente no hay tantos como se necesitan. Y que había discordancia en los textos. Esto significa que, por ejemplo, en algunos libros, pues en algún capítulo hablaban a favor, ¿verdad?, de la equidad, y en otros, pues, venían con otro discurso que te derrumbaban todo lo que estaban diciendo. Así que, ¿cómo vamos a tener un aprendizaje alineado si los mismos textos curriculares no lo están? Ahora sí, continuamos. Las definiciones que se atribuyeron a lo que es equidad, ¿ok? Y recuerden que esto es un grupo de expertos, ¿verdad? Pues miren, la equidad se asoció con humanismo, con justicia, empatía, respeto y derechos humanos. Fíjense que aquí no hubo nadie dijo la equidad es el sexo o la orientación sexual, porque son dos cosas diferentes también. El sexo y la orientación sexual no es lo mismo. Continuamos. Aceptación, definieron la equidad, tolerancia, sentido de igualdad, diversidad cultural, que los que han implantado algún director escolar que haya tenido este tema en su escuela, saben que la diversidad cultural, ¿verdad?, es tolerancia, es el respeto a las diferencias humanas. Ay, porque sería aburrido si todos fuéramos iguales, ¿o no? Sería aburridísimo. El sentido de igualdad minimiza la violencia, un currículo de perspectiva de género. Y aquí me voy a detener porque la violencia
es parte, ¿verdad? O la no violencia es parte de la equidad. Ahora mismo en nuestro país, todos hemos visto las estadísticas, ¿cuántas mujeres han muerto a manos de sus esposos? Y me van a decir, sí, y las mujeres también han matado a hombres, cierto, en una menor proporción. La mayoría existe, ¿verdad? Ciertamente, como dijo el compañero, por el poder, el control que han perpetuado todos estereotipos, porque el hombre es el que manda, no es la mujer. Y vamos saliendo, vamos poco a poco saliendo. Yo no me atrevo a decir que hemos salido de todas esas creencias. Vamos en buena dirección. ¿Cómo? El patriarcado, correcto. Bueno. Continuamos. Sí, hay muchos discursos provenientes de diferentes fuentes que las estrategias que sugirieron fue que se hiciera orientación a los padres. Y todos sabemos aquí que un hijo o una hija es producto de su hogar. Eso no lo tenemos que discutir porque está más que probado, ¿verdad? En la literatura, sobre todo por Bandura con su aprendizaje por observación. Somos lo que vemos, hacemos lo que vemos. Y si en el contexto del hogar vemos unas prácticas estereotipadas, no vemos equidad, pues eso es lo que vamos a aprender. Si hay violencia, aprendemos violencia. Revisar los temas por nivel, ¿verdad? Por nivel educativo, para que todo el mundo estuviera claro y evitarnos esas configuraciones de que, le van a enseñar a mi hijo, ahora a mi hijo le van a enseñar a que se vista como mujer. Miren, no se trata de eso. Identificar desde el inicio lo que se pretende informar. ¿Qué es lo que en realidad tiene como objetivo la perspectiva del currículo de género? ¿Para qué? Para que todos los maestros estuviesen informados. Y un entendimiento de la violencia más allá del género. Ciertamente, ¿verdad? Esto está atado a lo que estaba hablando de la violencia, que hay demasiadas mujeres. Pues miren, se trata de enseñarles. Les he dicho mucho de lo que no. Pues les voy a decir algo de lo que sí. Se trata de enseñarle, ¿verdad?, a los niños a que respeten a una mujer, a un ser humano, e igualmente la mujer. O sea, volvemos a una de las definiciones de respeto. Y tal vez eso contribuiría grandemente, significativamente, a entender mejor el fenómeno de la violencia y tal vez erradicar todo ese número de mujeres que siguen matando y que de hecho es una emergencia. ¿Y qué se ha hecho en esa emergencia? Cuéntenme, porque yo lo único que vi, lo tengo que decir, lo único que vi fue que la procuradora de las mujeres renunció porque estaba detrás de otro puesto. ¿Cierto? ¿Alguien más ha visto una solución que nos hayan brindado para este estado de emergencia? ¿Alguien ha visto algo? Por favor, díganme que sí, díganme que hubo una acción, díganme que hubo una solución. Pues estamos en el mismo planeta y en el mismo país. Continúa. Ya estoy terminando, he hablado mucho ya. Orientación a los maestros y a todo el personal escolar. Flexibilidad pedagógica. ¿Qué es flexibilidad pedagógica para ustedes? Libertad de escoger según las necesidades del grupo. Muy bien, gracias. Diálogo sobre las identidades y nuevas construcciones como resultado de los cambios sociales. Ciertamente nosotros como educadores tenemos que ver
vimos a la doctora Torres en la plenaria hablar de las nuevas tecnologías. Pero asimismo, hay nuevas identidades, no nos podemos vendar los ojos. Hay nuevas identidades que están... Miren, yo estoy dirigiendo en la Interamericana una disertación que he aprendido tanto con el estudiante, porque es sobre la consejería profesional en realidad y cómo los consejeros profesionales trabajan con poblaciones de adolescentes. Y les digo que no puedo parar porque son demasiadas identidades. LGBTQA+. Y por ahí siguen. Y yo, ¿qué es esto? ¿En qué mundo? O sea, no podemos vendarnos. Están surgiendo, hay identidades, hay nuevas categorías, los tiempos cambian. Así que es importante, ¿verdad?, conocerlas. Yo les confieso, yo todavía estoy en ese proceso, no de respetar ni de entenderlo, sino de ver cuántas más hay y poderlas estudiar, porque son muchas más. Así que es importante que nosotros nos atemperemos, no necesariamente para estar de acuerdo, pero tampoco podemos refutar algo que no conocemos. Y ay, Dios mío, en Puerto Rico hay tantos todólogos. ¿Saben lo que son todólogos? Que se lo saben todo y opinan de todo exactamente de lo que no saben. ¿Cierto o falso? Continúa. Todólogos hay en todos los sitios. Bueno, ya creo que esto lo podemos continuar. También recomendaron talleres de capacitación, escuchar las voces de los participantes para diseñar currículos. Miren, en Finlandia, que es uno de los mejores países en la educación PISA, que son estas pruebas que se toman para ver la excelencia académica. Finlandia siempre ha tenido un nivel bien alto de excelencia. Y ellos van a construir un jardín para los niños, llegan los arquitectos y vienen los niños a hablar con los arquitectos, perdónenme, o arquitectas. Igual que aquí, o sea, porque nosotros no integramos a los participantes, a los que van a recibir la educación en ese diseño curricular. Claro. Ya hablamos de la implantación de currículos, la manera forzosa en que se hace. Y miren, aunque esto es una investigación cualitativa y no se generalizan resultados, pero ven que concuerda con las experiencias de ustedes. Así que este paradigma es válido también, ¿verdad? Seguimos, ya. Ok. La conclusión mayor fue que se afirmó una falta de uniformidad en la definición del término. Y esto fue lo que hizo que fuera en cascada hacia abajo, hacia un río, y se fuera por el río todo ese currículo de perspectiva de género, porque se malinterpretó lo que era la equidad por género. Y eso, pues, ciertamente incidió en una implantación equivocada. Si usted no tiene claro lo que hay en un texto, no puede, obviamente, enseñar sobre el mismo. O no podemos, ¿verdad? Porque aprendemos todos los días. Continúa. A la vez, hubo una necesidad de una definición, ¿verdad? Como resultado de esa desinformación y de esas variadas perspectivas que tenían los educadores, pues ciertamente ahí surge una necesidad de unificación del término. Y eso implica sustentar nuestros conocimientos con fundamentos científicos y no interpretaciones subjetivas. Que eso fue lo que pasó. Como les digo, los todólogos son las interpretaciones subjetivas de este mundo. Porque es lo que creemos, lo que pensamos y lo que se nos dispara. Lo primero que pensamos por ahí se nos dispara por la baqueta. Continuamos. Entonces,
requiere de una mirada crítica. ¿Cómo nosotros como educadores nos posicionamos? Mira, estos temas así tan controversiales, el aborto es otro tema bien controversial, yo no voy a entrar en eso, ¿verdad? Pero requiere una mirada crítica de nosotros como seres humanos. Eso no se puede desprender, ¿verdad? Para ver desde nuestro interior cómo peleamos, cómo combatimos estas ideas, estos estereotipos. Continuamos. La equidad de género se configuró, ¿verdad?, entre lo que dijeron, lo que expresaron los participantes, como una potencialidad en el ser humano. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Es una potencialidad o no es una potencialidad? Ay, después de todo lo que les he hablado, por favor, alguien no me diga que no. ¿Sí o no? Ok. Que realmente es un elemento, es un fenómeno que nosotros podemos potenciar, podemos generar, podemos desarrollar. ¿Qué ustedes piensan? Pero, ¿sí o no? Ah, no, pero ahorita estaban bien habladores. ¿Sería que llegó nuestro director académico? Y todos se intimidaron y ahora no hablan. Gracias por estar aquí. Ok, entonces, requiere de inteligencia emocional porque, como les decía, para trabajar con nuestros pensamientos sobre las identidades, sobre cualquier objeto que tenga que ver con la educación de un estudiante, requiere que nosotros tengamos una inteligencia emocional donde realmente nos podamos separar de nuestros juicios y prejuicios. Ay, que eso es bien difícil, ¿saben? Yo le digo a mis estudiantes, para poder entender objetivamente algo, yo le digo a mis estudiantes, cuando hablamos de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien propuso que el ser humano tenía varias inteligencias, ¿verdad? Pues yo le digo, cuando vamos a hablar de la inteligencia intrapersonal, que es mi relación conmigo mismo, y de la interpersonal, que es mi relación con los demás, que son las dos inteligencias más fáciles de trabajar en este mundo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Verdad que sí? Que es bien fácil trabajar con uno mismo y con los demás. Bien difícil, bien difícil. También la equidad de género, en este estudio se le atribuyó una capacidad valorativa del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que podamos entender, como hablaba, las diferencias entre unos y otros. Y fortalece la convivencia humana. Entonces, la equidad de género es sexo. Es sexo. Ciertamente no. Y está, ¿verdad? Esto es un estudio que está científicamente montado. Yo lo trato de plasmar y llevárselo de una manera más jocosa, pero los datos son completamente objetivos y científicos, que es lo que deberíamos buscar siempre, ¿no? Para evadir a los todólogos, recuerden. Ok, hay que reconocer, ¿verdad?, una transformación en el pensamiento educativo, lo que les hablaba ahorita, ante las nuevas corrientes sociales y las nuevas construcciones de identidades que nos están acompañando en este siglo XXII. ¡Ay, qué muchos cambios!, ¿verdad? Que muchas cosas nuevas. Podemos continuar, ya estamos terminando. Entre las recomendaciones para lograr una mayor efectividad en el currículo, fue integrar el tema de la equidad en los currículos de preparación de maestros. ¿Qué les parece? ¿Que no es esa una excelente recomendación? Ningún currículo de preparación de maestros ahora mismo en Puerto Rico tiene este tema. Es más,
No tiene tampoco nada de inteligencia emocional, que es tan importante para los maestros y las maestras, Dios mío, sobre todo en estos... Para que no salgan volando las tizas, Los borradores. Así que esta recomendación me pareció excelente, ¿verdad? Exponer los programas de preparación de maestros a otros temas que son tan importantes. Al igual que a los estudiantes, vamos a enseñarle economía, vamos a enseñarle cómo presupuestamos nuestro dinero, cómo se hace, cómo se tiene un cheque, cómo se va al banco. Es otro asunto. que la realidad es que pues el educador tiene un currículo que le brinda el gobierno. El gobierno no quiere que los estudiantes aprendan de economía. ¿Ustedes escucharon esto? Todo tuyo, cógelo y que no tengas artritis porque pesa mucho. Sí, que en cuanto a los estudios de economía, pues que yo digo que es otro mal, y que por los educadores pues se ríen por un currículo que le da el gobierno. Y obviamente un gobierno más como este, y de hecho lo hacen mundialmente, no le van a enseñar a los estudiantes de economía, porque si ese niño obtiene ese poder, el sistema no te puede controlar. Entonces, Yo concurro. Pero aquí tengo un profesor de economía o de finanzas, el doctor Juan Donis. ¿Qué piensa? ¿Deben saber los estudiantes? ¿Deben aprender de economía, de finanzas o no? Buenos días, jóvenes. Buenos días, compañeros. Estoy por aquí. Pues, cuando nosotros enseñamos, por lo menos, voy a hablar de mi parte, ¿verdad? No voy a hablar por otro. Cuando trabajamos con los estudiantes, les enseñamos el ámbito de contabilidad y finanzas. Hay un desconocimiento bien grande en la línea de, por ejemplo, cuando yo hablo con los estudiantes de retiro, pero cuando ellos se vayan a retirar, para que planifiquen su vida, la de ellos y de su familia, cuando ellos se vayan a retirar, es un desconocimiento bien grande, porque desde la escuela hasta la universidad, en la universidad es la primera vez que lo escuchan. Y eso es lo triste, porque yo pienso, y lo he escrito, que lo que es el retiro debe ser debidamente planificado, porque entonces llegaste, y no sabes qué tienes que hacer. Por ejemplo, ha existido por años, muchos años, el miedo de que el Seguro Social se vaya, ¿verdad, Pique? Y todos lo han escuchado. Pues, entonces, ¿qué herramientas tienes para planificar tu retiro? Y el tuyo es el de tu familia, porque tú no estás solo. El punto es que cuando tú te retires, tú mantengas tu estilo de vida, ¿verdad? El mismo estilo de vida que tienes, los mismos gastos los puedas mantener cuando te retires. Y eso yo lo hablo con los estudiantes, pero vienen con un alto desconocimiento desde que llegan a la universidad y lo escuchan por primera vez en el salón. Y yo pienso que no debe suceder. Y aportando lo que dice la compañera, algo maravilloso que tiene la universidad y el ambiente académico es que estamos educando a la gente para cuando venga el gobierno a mentirnos, sepamos que nos están mintiendo y que están diciendo las cosas que están mal. Eso me salió del alma, porque eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Edúquense, estudiense, lean, para que no crean todo lo que se para al frente les pueda decir. ¿Están diciendo una mentira? Usted sabe que eso es mentira. Los dejo con eso. Buen día. Gracias, doctor. Bueno, para cerrar, otras recomendaciones que dieron fue el hacer el currículo desde la metodología de backward design. Entonces,
considerar, ¿verdad?, la permanencia del tema, divulgar la importancia de la construcción de nuevas identidades, impartir valores desde la objetividad y no desde el entendimiento subjetivo de cada uno. Porque los valores tienen que impartirlos, tienen que ver con valores. Y por último, les quiero traer que ahora el departamento, no sé si yo saben, pueden dar información frente, que con eso voy a cerrar. Esta noticia salió el 12 de agosto, tan reciente, que dice que las personas expertas señalaron que el nuevo currículo de la agencia no responde a unas recomendaciones que hizo un grupo que se llama PARE. Y como resultado, se elaboró otra carta circular que acaba de salir. No sé si alguien la acaba de ver. Ay, si le pueden dar para el frente también, ¿no? Sí. Que es el 25 de enero, perdónenme, dar un poquito más para arriba porque eso es un trasfondo de lo que era PARE y no La pasa al frente. aquí. Es la carta circular 32 del 21-2022, donde se establece una nueva nomenclatura en la que se nombra el currículo en vez de perspectiva de género, se cambió, ¿verdad?, el nombre de justicia y equidad, eliminando la palabra género. Y ahora se lo dejo como una reflexión. Un placer haber. Gracias y buen provecho, que tengamos. Muchas gracias a todos por la participación y asistencia.